Todos los conceptos que recordamos anteriormente nos permiten ahora trabajar con adición y sustracción de expresiones algebraicas. Para poder resolver adiciones y sustracciones con el uso de paréntesis en expresiones algebraicas, tenemos que recordar nuevamente la jerarquización de las operaciones. En este caso, viendo este ejemplo, lo primero que debemos resolver es la eliminación de paréntesis. Entonces, para poder eliminar paréntesis acá, tenemos que fijarnos si delante del paréntesis aparece algún signo. En el primer caso, como no aparece ningún signo delante, asumo que hay un signo positivo. Y eso no afecta en nada lo que esté dentro de ese paréntesis. Entonces solo basta con eliminarlo sin modificar lo que contiene. Entonces me va a quedar 8x elevado a 3y menos x cuadrado y. No modifiqué nada, solo bajé lo que estaba dentro del paréntesis. Ahora viene otro paréntesis, pero delante de él hay un signo negativo. Y eso sí va a modificar lo que está dentro del paréntesis, porque cada uno de los términos que está dentro va a cambiar de signo. Los que están negativos van a cambiar a positivos y los que están positivos van a cambiar a negativos. Y de esa forma yo elimino el paréntesis que tienen alrededor. Entonces, como hay un signo menos delante del paréntesis, el primer término algebraico que aparece acá es menos xy. Como yo estoy eliminando paréntesis, este va a cambiar a positivo y me va a quedar más xy. El siguiente término es positivo, entonces va a cambiar a negativo. 4x cuadrado y. ¿Y por qué hicimos ese cambio? Vuelvo a recordar, porque delante del paréntesis había un signo negativo. Luego, ya terminamos con el paréntesis, aparece un último término que solo es necesario bajar. Y ahí pasamos ya a la primera etapa, que es de eliminación de paréntesis. Ahora, el siguiente paso es reducir términos semejantes. Entonces tenemos que identificar cuáles son los términos semejantes. Para ello debemos fijarnos en la literal de cada uno de los términos para poder ir reconociéndolos. En el primer término, la parte literal es x elevado a 3y. Nos fijamos en los siguientes términos y nos damos cuenta que no hay otro que tenga la parte literal idéntica a este. Entonces solo se baja porque no tengo con quién operarlo. Entonces me va a quedar 8x elevado a 3y. Avanzo al siguiente. El siguiente término, su parte literal es x cuadrado y. Y busco en los demás términos si es que hay otro que sea semejante a él. Y en este caso encuentro este, ya que su parte literal es idéntica, que sería x cuadrado y. Ahora, para poder operar con ellos, solo es necesario que yo trabaje con los coeficientes numéricos. En este caso, este término está antecedido por un 1 y acá tengo menos 4. Menos 1, menos 4 son signos iguales, por ende se suma y me da menos 5 y mantengo el factor literal x cuadrado y. O sea, solo operé con los números y la parte literal la mantuve. Ahora avanzo a xy. Busco si hay otro término semejante a él y me doy cuenta que acá hay otro. Entonces puedo sumar o restar, dependiendo del coeficiente numérico que tenga cada uno. En este caso, esta parte literal no está antecedida por ningún coeficiente numérico. Eso quiere decir que acá hay un 1. Entonces tengo un xy y 3xy. Entonces ahora trabajo solo con los números. Más 1 más 3 es más 4xy. Ahora que recordamos cómo sumar y restar expresiones algebraicas, tenemos
que pasar a multiplicar expresiones algebraicas. Pero antes de pasar a las multiplicaciones necesito que recuerden algunas propiedades de las potencias. En específico, la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, que nos dice que si yo estoy multiplicando potencias que tienen igual base, solo basta que yo conserve la base y sume los exponentes. Por ejemplo, si tengo x cuadrado por x elevado a 3, me doy cuenta que la base es la misma. Entonces, conservo la base y sumo los exponentes, 2 más 3. Entonces me quedaría x elevado a 5. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Me doy cuenta que hay potencias que se están multiplicando. Estas tienen la misma base. Entonces solo basta con que yo sume los exponentes. Cuando hay una potencia que no tiene exponente, yo asumo inmediatamente que el exponente es 1. Entonces, según la propiedad, yo tengo que conservar la base, que es x, y sumar los exponentes. 5 más 1 más 2. Y eso me da como resultado x elevado a 8. Ya habiendo recordado esta propiedad, podemos pasar al siguiente tema, que es multiplicación de expresiones algebraicas. En este caso tenemos que identificar 3 casos. El primero, en donde solo se multiplican monomios. En el segundo, donde se multiplica un monomio por un polinomio. Y en el tercero, donde se multiplican polinomios. En el primer caso, para poder multiplicar monomios, es en donde tengo que aplicar la propiedad anterior. Solo basta con que yo multiplique los coeficientes numéricos de cada uno de los términos y luego pueda multiplicar el factor literal. Entonces voy a reordenar el ejercicio y me va a quedar menos 3 por 4. Y luego anoto la parte literal de cada uno. X por y al cuadrado por z y por z elevado a 3. Y luego procedo a operar los números. En este caso multiplico 3 por 4, 12. Ahora multiplico los signos. Menos por más, menos. Y ahora debo multiplicar la parte literal. Para ello pueden hacerlo inmediatamente o reordenar los elementos de tal forma que las mismas variables queden juntas. Por ejemplo, x, no hay otra x con quien agrupar esta. Luego y cuadrado por y, z por z elevado a 3. ¿Para qué? Para que no se confundan y puedan utilizar la propiedad anterior. Entonces me va a quedar 12 por x. Ahora, observo solo las y. Tengo y cuadrado por y. Recordemos que cuando hay una potencia que no tiene exponente, inmediatamente asumo que es un 1. Y observo y me doy cuenta que acá puedo aplicar la propiedad de potencias. Multiplicación de potencias de igual base. Entonces, ¿qué se hace? Se conserva la base, que es y se suman los exponentes. 2 más 1, que es 3. Y lo mismo hago ahora con z. Acá esta potencia no tiene exponente, entonces inmediatamente asumo que es 1. Aplico la propiedad, conservo la base y sumo los exponentes. 1 más 3, 4. Ahora, para poder multiplicar un monomio por un polinomio, ¿qué quiere decir? Que un término algebraico que está fuera de un paréntesis lo voy a multiplicar por una expresión algebraica que está dentro del paréntesis. Para poder desarrollar este ejercicio, ustedes deben recordar la propiedad distributiva de la multiplicación por sobre la adición. O sea, vamos a multiplicar este término algebraico por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Vamos a multiplicar el 2a por a cuadrado, o sea, 2ab por a cuadrado, y además este 2ab lo vamos a multiplicar por
menos 3ab más 2ab por menos 3ab. Entonces, en una primera instancia, multipliqué el término algebraico que está fuera del paréntesis por el primer término que está dentro del paréntesis, o sea, 2ab por a cuadrado. Y luego multipliqué el término que está fuera del paréntesis, 2ab, por el otro término que estaba dentro del paréntesis, por menos 3ab. En el caso de que hubiera más elementos dentro del paréntesis, ustedes deben seguir realizando la multiplicación. Ahora continúo multiplicando monomios, como lo hicimos en el caso anterior. Acá multiplico los números. Como solo está el 2, bajo el 2. Y luego buscamos potencias de igual base para poder aplicar la propiedad. En este caso aquí tengo una a sin exponente, eso quiere decir que el exponente es 1. Y acá tengo otra a con exponente 2. Entonces, en este caso puedo aplicar la potencia. Conservo la base que es a y sumo los exponentes. 2 más 1, 3. Y luego me queda la b, que no hay otra b con quien agruparla, entonces solo bajo. Ahora no coloco inmediatamente el signo, porque primero tengo que verificar qué signo va a resultar de la multiplicación de los coeficientes numéricos que continúan. En este caso tengo el 2 y el 3. Multiplico los números, 2 por 3, 6, y multiplico los signos, más por menos, menos 6. Y ahora voy a ir agrupando las bases iguales de las potencias para poder aplicar la propiedad. En este caso tengo una a elevado a 1 y una a elevado a 1. Conservo la base a y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. También tengo 2b que puedo agrupar. Esta está elevado a 1 y acá también. Conservo la base b y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Ahora ya no puedo seguir reduciendo términos semejantes porque las partes literales de los términos que quedaron no son idénticas. Y el tercer caso de multiplicación de expresiones algebraicas es de polinomio por polinomio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un paréntesis hay una expresión algebraica que se está multiplicando por otro paréntesis donde dentro también hay una expresión algebraica. En este caso también debemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación por sobre la adición, pero reiteradas veces. ¿A qué me refiero? Que voy a tomar el primer elemento del primer paréntesis y lo voy a multiplicar por cada uno de los elementos del segundo paréntesis. Y luego hago lo mismo con el segundo elemento del primer paréntesis. El segundo elemento del primer paréntesis lo tomo y lo multiplico por cada uno de los elementos del segundo paréntesis. Ahora lo voy a anotar. Entonces me va a quedar menos x por 2x. Ahí tengo la primera multiplicación. Más menos x por el otro elemento, menos 3y. Más, me queda y por 2x y más y por menos 3y. Ahí multipliqué cada uno de los términos. Lo que continúa ahora es resolver monomios por monomios. Para ello, vuelvo a recordar, multiplico números con números, letras con letras. En este caso, como a x no le antecede ningún número, solo un signo, eso quiere decir que delante de él hay un 1. Y voy multiplicando 2 por 1, 2, más por menos, menos. Ahí ya multipliqué los coeficientes numéricos. Ahora paso a multiplicar la parte literal. En este caso tengo la misma base, x. Recordemos que tienen como exponente 1. Como se están multiplicando, conservo la base y sumo los exponentes. Ahora, seguimos. Antes de anotar el signo, tengo que operar los números que continúan
Como decía, antes de anotar el signo, tengo que operar los números que aparecen en el siguiente paréntesis. 3 por 1, 3, y menos por menos, más. Como la parte literal de estos términos no es idéntica, no es la misma, no puedo aplicar la propiedad de potencias. Entonces solo basta que baje multiplicando cada uno de los elementos. Sigo haciendo lo mismo con los siguientes paréntesis. Delante de la y hay un 1 y delante de la x un 2. Multiplico los coeficientes numéricos, 2 por 1, 2, más por más, y el factor literal simplemente lo bajo porque no puedo aplicar la propiedad de potencias. Continúo con el siguiente paréntesis. 3 por 1, 3, menos por más, menos. En este caso tengo y por y. Entonces tengo multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes, que es 2, ya que el exponente de cada uno de estos es 1. Al sumarlos obtengo 2. Pude haber terminado el ejercicio hasta ahí, pero es necesario también verificar si existen términos semejantes para poder sumar o restar dependiendo de los coeficientes numéricos. En este caso sí encontré términos semejantes, que es xy, xy. Los otros términos que no tienen semejantes para poder operar solo los bajo. Ahora, agrupo los términos semejantes en uno solo. Tengo 3xy más 2xy, obtengo 5xy. Y con eso obtengo el resultado final de esta multiplicación de polinomio por polinomio.